¿sí? Ahí primeramente saludar a los que están viendo el video. Entonces, día de hoy vamos a continuar viendo la parte de ondas electromagnéticas. Compañeros, ¿están por ahí conectados? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, como les dije, el día de hoy vamos a continuar entonces viendo un poco de algunas cosas. Lo que estábamos viendo de ondas electromagnéticas de la vez anterior. Así, datos bastante relevantes de lo que habíamos visto la clase pasada es que recuerden que la velocidad de la luz está dada como 1 entre la raíz cuadrada de la permeabilidad magnética por la permitividad eléctrica en el vacío. Si fuera en algún medio o si están en algún medio, entonces la velocidad tiene que ver con la permeabilidad y la permitividad en el medio en el que se encuentre. Ok, esa era una de las cosas que eran importantes. La otra es que siempre que nosotros tenemos un campo eléctrico, este va a ser igual a la velocidad de la luz multiplicado por el campo magnético. ¿Ok? Después, el campo eléctrico como vector es perpendicular al campo magnético. Y a su vez, tanto el campo eléctrico como el campo magnético son perpendiculares a la ¿cómo es? Hacia donde se dirige la onda, a la dirección de propagación de la onda. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Y la dirección a la cual se dirigen las ondas va en la dirección del producto cruz del campo eléctrico y el campo magnético. ¿Ok? La dirección de propagación de la onda va en esa dirección. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Se acuerdan de eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, entonces, ahí cualquier cosa, ahí lo estamos viendo. Bueno, entonces habíamos dicho que la ecuación de una onda espacio-temporal, ¿verdad? Que depende tanto de la posición como del tiempo, está dado por esta ecuación. Donde recordamos que Y es el valor que tiene la onda como tal, ¿verdad? Lo que se ha movido en el eje Y. A es la amplitud de la onda. ¿Qué era acá? Jeffrey, una pregunta. Jeffrey, Rebeca y Alberto. ¿Ya ustedes llevaron física 3?
No, yo no lo llevo. ¿Usted no lo lleva? No. Ok. Yo todavía no lo llevo. Todavía no lo ha llevado. ¿Y Alberto? Yo la estoy llevando ahora. Ok, usted lo está llevando. Bueno, entonces K es el número de onda que habíamos visto la vez anterior. La clase anterior, donde K es igual a 2pi entre lambda. ¿Ok? Entonces, aquí nada más para que lo tengan en cuenta. Si yo me dirijo, o si la onda tiene una propagación hacia el eje X negativo, entonces vean que esta ecuación se vuelve de la siguiente manera. Y como función de la posición y el tiempo es igual a la amplitud por el coseno como los valores de X ahora van a ser negativos en el eje X negativo, entonces va a ser menos KX menos omega t. ¿Me siguen? Entonces, si sacamos el menos a factor común, si yo saco el menos a factor común, me queda esto así. ¿Y cómo es el coseno de un número negativo? Compañeros, compañeras. Positivo. Positivo. Entonces, esto yo lo puedo quitar. Puedo quitarle ese menos. Y esa sería la ecuación de la onda. Esa es la ecuación con un más aquí en el medio cuando la onda se dirige hacia el eje negativo. Si la onda se dirige hacia el eje positivo, entonces va un menos en el omega t. ¿Me siguen? Sí. Ok. Ahora, K y omega, ¿qué unidades tiene K? Voy a quitar el video para poder agregar al chat. Ok. ¿Qué valores tiene K? ¿Qué unidades tiene la constante K? ¿Y qué unidades tiene la constante omega? No sé. Bueno, yo no sé. Profe, ¿no era radianes por segundo? Correcto. Omega son radianes por segundo. Y la otra era por metro, creo. Correcto. Radianes por segundo es omega y K tiene unidades de radianes por segundo. Por lo tanto, ¿qué pasa si ustedes quieren encontrar el valor de Y? Como está metido esto dentro de una función seno o coseno, ¿qué va a pasar si ustedes quieren encontrar el valor de Y para un tiempo y una posición determinada? Ok,
La calculadora la tienen que poner en radianes. Compañeros. Sí. ¿Mm? En radianes. Sí, porque Correcto. segundos, sí, ya. Correcto. Como es radianes, perdón, aquí me equivoqué. Este no es radianes por segundo, sino radianes por metro. Como la posición es en metros, entonces metros entre metros se me van y me queda en radianes. Igual acá. Como el tiempo es en segundos, se me van segundos con segundos y me queda en radianes. Entonces, lo que hay dentro de esta ecuación está en radianes. Por eso lo tienen que trabajar. Ok. Entonces, como dijimos acá, el campo eléctrico va en una dirección, el campo magnético va en una dirección perpendicular a esta. Entonces, en este caso, ¿qué dirección tendría la onda electromagnética? Si yo hago J cruz K, En I, positivo. correcto. Y sabemos que va en I positivo, primero porque el producto cruz de ellos da positivo. Y segundo porque tenemos un menos acá. Entonces esas son cosas que tienen que, ya son pequeños detalles que nos dan mucha información. ¿Ok? Aquí está cómo encontrar K, que es 2pi entre lambda, y encontrar la frecuencia angular, que es 2pi multiplicado por la frecuencia. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Ok, eso con respecto a la propagación. Como les dije, si va hacia el eje X negativo, entonces aquí debo tener un menos. Por ejemplo, aquí, J cruz K, J cruz menos K, ¿qué dirección llevo? Sería X negativo. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Si quieren, les doy un par de minutos para que intenten hacer este ejercicio. Dice, un láser de dióxido de carbono emite una onda electromagnética sinusoidal. Acá el que vamos a usar, yo la vez pasada les dije que podíamos usar senos o cosenos, ¿se acuerdan? Creo que Fabián y Ronald eran los que estaban en la clase anterior. Entonces, acá la vamos a poner de nada más con cosenos. Vamos a usar el coseno para una onda sinusoidal. Entonces, tenemos un láser de dióxido de carbono que emite una onda electromagnética sinusoidal que viaja en el vacío. Eso es importante. En la dirección X negativa. La longitud de la onda es de 10,6 micrómetros y el campo eléctrico es paralelo al eje Z.
con magnitud máxima de 15 megavoltios por metro. Entonces escribamos las ecuaciones del campo eléctrico y el campo magnético. ¿Quieren que les dé cuánto les doy? Unos 10 minutos para que lo resuelvan. Compañeros, compañera. Por mí está bien. Entonces, intenten resolverlo con la información que les di ahorita y la... Sí, con la... Ok, ya pasó bastante tiempo. Entonces vamos a empezar a ver un poco las cosas. Lo primero que nos dicen es que la longitud de onda es de 10,6 micrómetros. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es el valor de K y el valor de omega. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos K? Según lo que les dije, K es 2pi entre la longitud de onda. O sea, 10,6 por 10 a la menos 6 metros. Y eso me da ¿cuánto de eso? 592,75 por 10 a la 3. 5,92. Ahí sería 5,92 por 10 a la... A la 3. Por 10 a la 3. No eran 592. Vamos a ver. No, por 10 a la 5 es. Que usted me había dicho. 592 por 10 a la 3. Entonces sería 5,92 por 10 a la 5 radianes por metro. Es que no he visto que había corrido la coma. Ok. Perfecto. Ahora, ¿cómo puedo encontrar la frecuencia? ¿Cómo encuentro la frecuencia de propagación de la onda? O la frecuencia de la onda. Para poder encontrar omega. La frecuencia, nosotros sabemos que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Entonces, la frecuencia es la velocidad de la luz dividido entre la longitud de onda. Y eso me da una frecuencia de 2,83 por 10 a la 13. 2,83 por 10 a la 13. ¿Qué unidades?
segundos a la menos 1, o sea, hertz. Ahora omega es 2pi por la frecuencia. Por lo tanto, ¿cuánto sería omega? $1,78 por 10 a la 14 radianes por segundo. ¿Me van siguiendo con esto, compañeros? Sí. Ok. Ahora nos dicen que el campo eléctrico es 1,5 megavoltios por metro. Entonces, dada esa información, ¿cuál es el campo magnético? O la magnitud del campo magnético. El B máximo. Sabemos que el campo eléctrico es igual a C por el campo magnético. Entonces, 3 por 10 a la 8 lo pasamos a dividir y tenemos el campo el campo eléctrico, que sería 1,5 por 10 a la perdón. Sí, 1,5 por 10 a la 6 voltios por metro. Este es el campo eléctrico. Entonces, ¿cuánto nos da el campo magnético máximo? ¿5 por 10 a la menos 3? Ok. 5 por 10 a la menos 3 teslas. ¿Ok? Que esos son 5 militeslas. Entonces, ya que tenemos toda la información, ahora sería simplemente agarrar y utilizar esa información para los campos para poner los campos eléctricos y magnéticos. Entonces nos dice que el campo eléctrico, ¿en qué dirección va? Dice que es paralelo al eje Z, o sea, va en la dirección K. ¿Y cuánto vale ese campo eléctrico? 1,5 megavoltios por metro por el coseno ¿de quién? Kx menos omega t o más omega t. ¿Cuál deberíamos de usar aquí? Más. Más porque va hacia el eje X negativo.
Entonces sería más 1,78 por 10 a la 14 omega t. Ok, ese es el campo eléctrico que nosotros tenemos. ¿Y cuál sería el campo magnético? Aquí va a ir en dirección J o menos J, para que el producto cruz de ellos me tenga que dar menos X. Entonces, ¿cuánto da K cruz J? Vamos a ver si tenemos acá. Este es I, este es J y este es K. Entonces, si voy de K hacia J, ¿qué dirección lleva? Menos I. ¿Me siguen con esto? Sí. Alberto, Fabián, Sí. sí. Entonces sería la magnitud máxima del campo magnético sería 5 militeslas por el coseno. Ok, como aquí estoy escribiendo con el mouse, entonces no lo voy a escribir todo, pero es 5,92 por 10 a la 5x más 1,78 por 10 a la 14t. Esta parte del coseno debe ser igual tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. ¿Dudas aquí? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos con esto? Compañeros, ¿cómo van con esto? Todo bien. Sí. ¿Está muy complicado? ¿O lo van viendo sencillo? A mí me ayudó mucho ver Llama Física 3. Ujú. Por eso es por lo que decimos que física 3 es mejor llevarlo antes de física 2. Que todos estos conceptos, por lo menos esta de la parte de ondas electromagnéticas, lo van a ver mucho más sencillo. Ok, ¿qué pasa si estamos, digamos, en otro medio diferente al del vacío? Eso yo se los mencioné en la clase pasada y les dije entonces que la velocidad que tiene la onda electromagnética va a depender de la permitividad eléctrica
y la permeabilidad magnética del material. Entonces la velocidad va a ser siempre menor que la velocidad de la luz en el pasillo. ¿Me siguen? Compañeros. Entonces, el campo eléctrico va a ser la velocidad que tenga la onda en ese nuevo medio por el campo magnético. Ahí van a ocurrir algunos fenómenos interesantes, digamos, que son conocidos, como por ejemplo, hay uno que se llama el efecto Cherenkov. ¿Ok? Que ahí, digamos, esto no constituye una violación de la relatividad, sino que más bien ocurre, digamos, bajo el agua. Esto sobre todo en núcleos de alguna planta nuclear o de algún lugar donde tengan radiación. Lo que sucede en ese efecto es que los electrones viajan a una velocidad mucho más rápida que la luz. Entonces, por eso se da este efecto azulado que se logra ver ahí. Es bastante bonito. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Ok. Entonces, aquí yo me voy a adelantar un poquito con una cuestión que es que entonces, ¿qué sucede cuando la luz viaja o cuando una onda electromagnética viaja en un medio que no es el vacío? Entonces, su velocidad va a disminuir. Y como disminuye su velocidad, entonces, gracias a esto, es que ocurre que cuando viene la onda o un haz de luz y pasa de un medio 1 a un medio 2, el ángulo de propagación de esa onda puede disminuir o puede aumentar. ¿Ok? Casi siempre se toma ese ángulo a partir de la normal. ¿Ok? Este ángulo o este ángulo. Entonces, la luz, por decirlo así, se ve quebrada. Ese es el efecto que vamos a ver más adelante cuando veamos la naturaleza de la luz, que se conoce como la difracción de la luz al pasar de un medio a otro. Y de ahí, entonces, lo que me interesa es darles a conocer el valor del índice de difracción de la luz. Que ese es el valor que nosotros vamos a usar más adelante. ¿Me siguen? Ese índice de refracción de la luz es la velocidad de la luz en el vacío
dividido entre la velocidad de la luz en un medio, en el medio en el que se encuentra. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Sí. Entonces, n, ¿qué valores esperaríamos de n? Esperaríamos que todos los valores de n sean mayores a 1. Por ejemplo, me voy a ir un momento de nuevo a internet. El índice de refracción del aire. ¿Ok? Ese índice de refracción del aire es 1,003 o anda por ahí. Nosotros, para cuestiones del curso, este número lo vamos a redondear. Entonces, si la luz viaja en el aire, ¿a qué velocidad viaja? Va a viajar prácticamente a la misma velocidad de la luz. ¿Ok? Eso lo vamos a trabajar un poco más adelante. Ok, pero es una de las cosas que es interesante conocer. Ok, aquí está entonces lo que les estaba diciendo, que el índice de refracción de la luz es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido entre la velocidad de la luz en el nuevo medio. Y eso entonces se puede tomar a partir de las constantes eléctricas y constantes magnéticas del material en el que se encuentra. Nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál va a ser la energía total que tiene una onda electromagnética? Por lo general, cuando nosotros medimos, por ejemplo, tenemos el Sol, que el Sol está irradiando ondas electromagnéticas en todas direcciones, y nosotros estamos acá en la Tierra, nosotros no vamos a ver la potencia total de todas las ondas que emite el Sol, sino de las poquitas que llegan hasta acá, nosotros vamos a tener un detector. Que el detector va a tener entonces un volumen determinado o un área determinada. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero saber la densidad de energía, vean que vamos a tener tanto energía almacenada en esa onda debido al campo eléctrico como la energía almacenada debido al campo magnético. ¿Me siguen? Porque la onda, recuerden que es el campo eléctrico y el campo magnético que tenemos ahí. Entonces, tenemos que sumar las dos para obtener la energía total. Que esto lo habíamos visto anteriormente.
Y como el campo magnético es igual al campo eléctrico entre C, y usando la expresión de C que habíamos visto anteriormente, entonces vemos que la energía magnética total es el doble de solo la energía eléctrica. O la energía magnética total es el doble de la energía eléctrica. Entonces, la densidad de energía total yo la puedo ver como epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado o el campo magnético al cuadrado entre mu sub 0. Puedo calcularla de cualquiera de las dos maneras. ¿Dudas de esta parte? Compañeros. Alberto, Fabián, Ronald. Yo todo bien, profe. Todo bien. Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Que este es el otro concepto importante que vamos a ver. Y es el concepto conocido como el vector de Poynting. El vector de Poynting se define como el flujo de energía por unidad de tiempo por unidad de área. O sea, cuánta energía está recibiendo el detector o está recibiendo el cuerpo por unidad de área y por unidad de tiempo. Entonces, como la densidad de energía, ¿cómo es que se llama? Como la energía potencial es igual a la densidad de energía multiplicada por el volumen, entonces utilizamos esta densidad de energía que habíamos calculado antes multiplicada por el volumen. ¿Y cuál es el volumen de este pequeño cuerpo que tengo acá? De esta onda que tengo acá. Vean que el volumen sería X por el área, donde esta área es el área del detector que yo estoy utilizando. Y X se puede ver como la velocidad de la onda multiplicada por el tiempo que haya estado expuesto. Esto de acá es X. La cantidad o la velocidad por el tiempo. Entonces, si metemos esa expresión en la expresión de la densidad del vector de Poynting, nos damos cuenta que S es igual a 1 entre el área multiplicado por epsilon sub 0, el campo eléctrico al cuadrado, por el área, por la velocidad de la luz, por el cambio del tiempo, entre el cambio de tiempo. Entonces, el cambio de tiempo se me va y el área también se me va. Entonces, yo puedo decir que el vector de Poynting total es igual a epsilon sub 0 por C por E al cuadrado. Ese sería entonces el vector de Poynting en el vacío.
Si yo les pregunto el vector de Poynting en un material, ¿cómo sería? Sería entonces la permeabilidad eléctrica del material por la velocidad de la luz en ese material por el campo eléctrico al cuadrado. ¿Me siguen? Sí. Ok, igual, digamos, el vector de Poynting, hay varias formas de calcularlo. Podemos sacar que, ¿cómo es que se llama? Podemos despejar de aquí un poco las cosas y podríamos ver entonces que el vector de Poynting es la multiplicación del campo eléctrico, el campo magnético entre mu sub 0. Me gusta más esta expresión por lo siguiente. Acabamos de decir que el vector de Poynting, bueno, el nombre lo indica, estamos hablando de un vector. ¿Ok? Es un vector que tiene que ver con la energía o que me indica una cuestión energética de la onda. Y la dirección de ese vector de Poynting, la dirección que lleva, ¿ok? Es en la misma dirección en la cual se propaga la onda. Por lo tanto, si quiero encontrar el vector de Poynting como tal, por eso les digo que me gusta más esa otra expresión. Esa final, yo la puedo ver como 1 entre mu sub 0 por el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético. Ese es el verdadero vector de Poynting. ¿Dudas hasta acá? Okay. Las unidades del vector de Poynting van a ser los watts por metro cuadrado o también julios por segundo metro cuadrado. Cualquiera de esas dos podemos utilizar como unidades del vector de Poynting. Entonces, como les dije, básicamente el vector de Poynting está dado por esta expresión. Y como usted ve, son watt por metro cuadrado. ¿Y watts es una unidad de qué? Compañeros. ¿Qué vieron ustedes en Física 1? Los watts son unidades de potencia. Por lo tanto, la potencia que yo tengo está dado por el vector de Poynting, mejor dicho, por la integral del vector de Poynting, producto punto diferencial de área. Entonces, cuando yo mido la potencia de un bombillo a una cierta distancia que emite ondas electromagnéticas, si yo mido la potencia,
sería el área multiplicada por el vector de Poynting. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí. Ok. Ahora, el vector de Poynting, que esto es algo interesante, cuando yo hago el producto cruz de esos vectores, quiero encontrar el vector de Poynting como tal. Vea que sería multiplicar el campo eléctrico por el campo magnético, como son siempre perpendiculares entre sí. Y como es coseno de kx menos omega t, esta expresión la tiene tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Entonces sería un coseno cuadrado. Ok. Si quieren, no le vamos a poner mucha atención a esta segunda parte, sino lo que me interesa es graficar ese vector de Poynting. ¿Cómo sería el vector de Poynting con respecto al tiempo y a la velocidad angular? ¿El coseno qué tipo de función es? Vean que el coseno va de máximo, pasa a cero, después a máximo y ahí va, ¿cierto? Compañeros, Sí. esta es la gráfica del coseno. Pero si yo lo elevo al cuadrado, ¿cuál sería la gráfica de coseno cuadrado? Vean que más o menos la gráfica de coseno al cuadrado sería esta que está en amarillo. Porque todas las partes negativas se vuelven ahora positivas. Entonces, esa gráfica que tengo ahora es la gráfica de coseno cuadrado. ¿Me siguen? Sí. Ok, entonces es como les estaba diciendo en la clase anterior. Esto es como que nosotros estemos viendo parpadear la lucecita o cada una de las ondas o la luz blanca o, ¿verdad? O cualquier tipo de luz, una luz roja, amarilla, verde, cualquier tipo de luz que nosotros la estemos viendo parpadear básicamente 10 a la 16 veces. Como no hay equipo para poder ver eso, entonces lo que encontramos es, o lo que hacemos es integrarlo y ver el valor medio. Ese valor medio del vector de Poynting. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros estaríamos viendo. No estaríamos viendo ni el máximo ni el mínimo, sino el valor medio, y por eso vemos la luz como si fuera algo constante. Ese valor medio, entonces, o el valor medio del coseno cuadrado da un medio. Por eso el valor de S medios
el valor medio del vector de Poynting es el campo eléctrico máximo multiplicado por el campo magnético máximo entre 2 mu sub 0. Y eso es lo que conocemos como la intensidad de la luz. O la intensidad de la onda electromagnética. Y la intensidad la podríamos entender como la potencia por unidad de área. ¿Ok? Entonces yo les puedo dar una potencia, les puedo dar una intensidad y les puedo preguntar todo lo demás. Ronald, ¿vamos bien? Sí. 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 Ok. Entonces, si quiere, hagamos este ejemplo de acá. Nos dice, con respecto a la onda no sinusoidal descrita en la sección, supongamos que el campo eléctrico es 100 voltios por metro. O lo que es lo mismo, 100 newton por coulomb. ¿Cuál es el valor de B? ¿Cuál es la densidad de energía? ¿Y cuál es la tasa de flujo de energía por unidad de área? O sea, ¿cuál es el valor del vector de Poynting? Entonces, ¿cómo encontramos el campo magnético? Se puede dividir entre C, ¿verdad? Correcto. Entonces el campo magnético sería entre C. Eso estamos diciendo que sería 100 entre 3 por 10 a la 8. Y eso me da 333,33 por 10 a la menos 9. 3,33, para ponerlo más simple, por 10 a la 7 teslas. A la menos 7 teslas, perdón. Ahora, ¿cómo encuentro S? Según lo que habíamos visto, S yo lo puedo encontrar como epsilon sub 0 o, mejor dicho, como B cuadrado entre mu sub 0. Bueno, la densidad de energía la puedo ver como B cuadrado entre mu sub 0. ¿Ok? Entonces, esa densidad de energía va a ser 3.33 por 10 a la menos 7 elevado al cuadrado entre mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Una densidad de energía de 8,82 por 10 a la menos 8 Joule
julios por metro cúbico. ¿Verdad? Que es energía por unidad de volumen. ¿Y ese quién sería? Usarse la ecuación de epsilon sub 0 por la velocidad de la luz por el campo eléctrico al cuadrado. Más fácil con esta. Yo es que siempre se me olvida el valor de epsilon sub 0. Entonces, por eso trato de usar la de mu. Este es S medios, vector de Poynting medio, pero yo lo puedo usar como el vector de Poynting normal, como E por B entre mu sub 0. ¿Ok? ¿Cuál decía usted, Ronald? ¿Perdón? ¿Cuál decía usted? ¿Cuál fórmula? La de epsilon sub 0 por la velocidad de la luz por el campo eléctrico al cuadrado. ¿Sí? No, aquí es eléctrico. Sí, esto se puede utilizar. Nada más que el epsilon sub 0, nunca me acuerdo cuánto vale, sinceramente. Yo tampoco, yo lo que hago es que lo pongo de la constante de la calculadora. Ah, ok. Sí. El mu sub 0, por eso me lo aprendí. Sé que mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Ah, dan casi igual, solamente hay una diferencia ahí de redondeo. Exacto. Entonces, por eso es más fácil. Yo prefiero usar mu. Todo lo que tenga que ver con mu. Entonces sería 100 por 3,33 por 10 a la menos 7 entre 4pi por 10 a la menos 7. Entonces yo sé que el 10 a la menos 7 se me va para meter menos cosas en la calculadora. Y eso quedaría entonces 333 entre 4pi. Y eso me da 26,5. ¿Le dio por ahí a usted? Igual, Ujú. Entonces quedaría 26,5. ¿Y qué unidades tiene el vector de Poynting? Tiene Pero, unidades. Ajá. De potencia entre el área. Y ahí ya lo tenemos. Entonces, ¿qué le van a pedir a usted por lo general en este tema de ondas electromagnéticas? Encuentre cuál es el campo eléctrico y le doy el campo magnético. O le doy la intensidad y encuentre otra cosa. Y cosas por el estilo. Entonces, eso es un poco la idea acá. Entonces, no sé, Ronald, si tiene alguna duda adicional. solo una, pero Ajá. en la presentación para la velocidad
dice que en las ondas, en los dieléctricos, ¿Sí? la primera dice que es 1 sobre raíz de epsilon por nu, pero no son sub-0. Es que no me acuerdo cuáles eran los valores de esos. Ah, no, es que acuérdese. Ok, en esta. No, Es- más para atrás. sí, Creo. pero es igual, la podemos ver acá. Ok. Velocidad es igual a 1 entre raíz de epsilon por mu. Acuérdese usted que cuando estamos hablando de un material, ¿verdad? En el cual está viajando la onda electromagnética, la permeabilidad es igual, es lo mismo que cuando teníamos dieléctricos dentro de un capacitor. Es igual a la constante dieléctrica por el epsilon sub 0. Y mu es igual a la constante magnética por mu sub 0. Donde este es un valor mayor a 1, igual a este, mayor o igual a 1. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos dieléctricos, un capacitor, Sí, que le metíamos un dieléctrico, sí, sí. aumentábamos la capacitancia. Entonces eso mismo estamos haciendo acá. Por eso, cuando nosotros hacemos C entre V, por eso me queda la raíz de K por Km. Que estas son las constantes dieléctricas y constantes magnéticas de los materiales. Y ahora sí, Ronald. Sí, ahora sí. Era eso. Ok. Sí, entonces creo que ya no tenemos. Bueno, ahí primero me despido a los que están viendo el video.